Bueno, pues seguimos con otro vídeo más. Vamos ahora a ver la tercera parte de este tema de la época romana y vamos a ver las formas de vida en Hispania. Vamos a ver pues temas referentes a la casa, al vestido, a cómo era la vida de un niño, que luego os explicaré al final del vídeo pues cómo era la vida de los niños. Bueno, ¿cómo era la forma de vida en España? Bueno, en España y en el resto del imperio, evidentemente. Fijaros en que os he puesto ahí un cuadro de la sociedad durante el imperio. Los ciudadanos se dividían, la sociedad romana se dividía en ciudadanos y en no ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Pues en el primer escalón estaban los senadores y administradores del imperio. Después estaban los nobles, que se les llamaba patricios, y también a los plebeyos enriquecidos. Y en el último escalafón de los que eran ciudadanos está la plebe, los plebeyos, que se les llamaba, ¿vale? Pone aquí clientes porque algunos de estos plebeyos se ponían al servicio de los nobles, ¿vale? Y bueno, pues conseguían también pues enriquecerse. Y después estaban los que eran los no ciudadanos, que dentro de los no ciudadanos estaban los esclavos y los libertos. Los libertos eran aquellos esclavos que habían sido liberados por sus amos, no tenían ningún derecho, no eran considerados ciudadanos, pero eran libres. Y luego estaban los esclavos que solían ser prisioneros de guerra. Bueno, aquí os he puesto que los esclavos eran propiedad de otra persona, no tenían derechos, su vida pertenecía a sus amos y no tenían bienes propios, no poseían nada en absoluto. Trabajaban en el campo, en el servicio doméstico, en las minas o como gladiadores. Deciros también que los hijos de los esclavos eran también propiedad del amo. Cuando morían los padres, pues el hijo se seguía quedando al servicio del amo si éste no había liberado a sus padres y a él mismo. Y luego dentro de las personas libres, de las que eran los ciudadanos, eran los demás habitantes, había hombres y mujeres que eran muy ricos, como eran en este caso los patricios, que eran los nobles, pero la mayoría de las personas eran humildes y se dedicaban pues a la artesanía, eran pequeños comerciantes, campesinos, y a estos se les conocía como los plebeyos. Vamos a ver un vídeo explicando cómo es la sociedad romana. Vamos a ponerle en grande para que le veamos bien. Si damos un pequeño salto en el tiempo y vamos al siglo VI a.C., concretamente a Roma, ¿qué nos encontramos? A grandes rasgos podemos colocar a la sociedad romana en una pirámide. En la parte más alta de la misma, ¿quién está? Los patricios. Eran las familias más ricas, que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos. Por debajo de los patricios estaban los plebeyos. Eran los campesinos, pequeños propietarios, artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, ya que no podían gobernar y tenían que pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron varias veces porque querían equipararse a los patricios. Así, en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendiese sus intereses. En la base de la pirámide estaban los esclavos. Eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derechos y eran propiedad de su dueño, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y ser libertos. ¿Entiendes ya cómo era la sociedad romana? Bueno, pues hemos visto un vídeo sobre la sociedad romana. Vamos a ponerlo, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver ahora cómo eran las viviendas de los romanos. En el vídeo anterior, pues ya os fui diciendo un poquito, ¿vale? Que mientras que en el campo existían villas, en las ciudades había dos tipos de viviendas, ¿vale? Por un lado estaban las ínsulas
y por otro lado estaba la domus. ¿Qué es la domus? ¿Vale? La domus, lo vamos a poner aquí en grande para que veamos bien la explicación. Bueno, las domus eran viviendas unifamiliares, en ellas vivían las personas ricas. Las habitaciones se distribuían en torno a un patio central. Luego vamos a ver un vídeo y os voy a ir explicando un poquito cómo era esta domus. Y en el centro había una pila donde se recogía el agua de la lluvia y solían tener un amplio jardín. Estas eran las casas de los ricos, ¿vale? Las domus, que domus había en las ciudades evidentemente, pero donde más vivía la gente era en las ínsulas. Vamos a ver lo que es una ínsula. Bueno, las ínsulas eran viviendas de las personas pobres. En ellas vivían varias familias en pequeñas casas. Eran edificios de varios pisos y en la parte de abajo había comercios. Se construían con madera y materiales de poca calidad. Eran como auténticas colmenas, ¿de acuerdo? En las que el edificio era propiedad de un patricio. Rentaba, alquilaba esas casas al resto de los plebeyos por una cantidad, por un alquiler. Incluso había veces que el patricio lo que hacía es que a un cliente, acordaos que os he dicho lo que era antes un cliente, que eran los plebeyos que trabajaban para los patricios, pues lo que hacía era que se encargaba del arrendamiento de la casa y pues cobraba un alquiler que a veces era muy alto, pues para poder sacar tajada, claro, porque si no era imposible vivir. Vamos a ver cómo eran este tipo de viviendas en un vídeo para que lo veáis, una explicación de cómo eran esas viviendas. Vamos a enviar esto atrás. Bueno, esta recreación es de la región de Murcia, de Cartagonova. Nuestro recorrido comienza en las proximidades del puerto de Cartagonova, en el decumano de la ciudad. El trazado urbano de Cartagonova seguía una planificación a partir de dos calles principales que recorrían la ciudad de norte a sur, el Cardo, y de este a oeste, el decumano. Estas calzadas estaban acompañadas de calles secundarias más estrechas, denominadas cardines y decumanes. Las vías se cruzaban formando manzanas de casas. En los barrios nobles, estas viviendas eran de planta baja, unifamiliares, y recibían el nombre de domus, mientras que en las zonas modestas se alzaban edificaciones de varios pisos, llamadas insulae. En la planta baja de las insulae solían instalarse locales comerciales especializados, las tabernae, paradigma de la bulliciosa actividad comercial que latía en la Cartagena romana. Eran habituales las alfarerías, donde se exponían vasijas, ánforas y demás artículos cerámicos que elaboraban los alfareros en un torno situado al fondo del local. La mayoría de estas tiendas disponía en el exterior de mesas de madera con sus productos. También eran numerosas las tahonas, panaderías donde a través de una muela accionada por un asno se molía el grano. Sobre un pollo de ladrillo, el panadero elaboraba la masa, que luego introducía en el horno para su cocción. Las tabernae presentaban un mostrador de albañilería en forma de L, que ofrecía la mercancía en venta. Una de las características del urbanismo romano es su preocupación por la salubridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Por este motivo, las calles estaban pavimentadas con losas de gran tamaño que ocultaban la red de alcantarillado, además de presentar una leve curvatura hacia los sumideros situados bajo las aceras.
instalaciones subterráneas procedentes de los grandes depósitos o castellum aquae, que a su vez se nutrían del acueducto de la ciudad. Otro de los elementos peculiares de las calles romanas son los grafitis, pintadas elaboradas con tintes rojos, azules y negros, que salpican por doquier las fachadas de casas, tiendas y edificios públicos de la ciudad, aludiendo a temas políticos, amorosos y eróticos. En la actual Plaza de los Tres Reyes, correspondiente a un decumano romano, se hallaron restos de una calle porticada por la que circularían los transeúntes para protegerse de la lluvia. Una tabernae que estaría cerrada por mamparas correderas de madera, así como los restos de las termas de Cartagonova y de un arco que atravesaría la vía. Tras franquearlo, los habitantes de la ciudad se dirigían al foro. Las calles de Cartagonova plasmaron en su arquitectura, decoración y trazado el espíritu urbano de Roma. Vías regulares, ordenadas, salubres y populosas asistieron al diario espectáculo de la vida urbana, comercial y social de la Cartagena romana. Bueno, pues hemos visto el vídeo. Vamos a continuar un poquito más. Vale, bueno, aquí os he dejado una planta de una domus. Vamos a verla un poquito más grande. De una domus, ¿vale? Romana. Y os voy a explicar un poquito cuáles son las partes más importantes. Bueno, tenemos aquí en el 1, que es el vestíbulum, en lo que nosotros también conocemos como la entrada al vestíbulo, y esta es una parte muy importante que es el impluvium, que lo que hace, fijaros, el tejado es un tejado a 4 aguas con una especie de estanque o de piscina en la que se recoge el agua de lluvia. Los días que llueve se recoge el agua en este impluvium, ¿vale? A partir del impluvium, pues luego ya pasamos al resto de las habitaciones. Esto que tenemos aquí, que es el peristilo, es un patio muy importante, ¿vale? Que es la zona de verano, como digamos, ¿vale? Que es un patio que está construido alrededor de... Bueno, está construido alrededor, tiene columnas, ¿vale? Y pues está, pues eso sirve para pasear, para estar en los días, sobre todo de verano. ¿Qué más cosas teníamos? Las letrinas son los baños, el servicio, ¿vale? ¿Qué más cosas podía tener esta casa importante? Pues el triclinum. El triclinum, ¿dónde se comía? Esta es la zona donde aquí ellos comían de forma recostada, acostados sobre unos triclinum, que se llaman unos sillones, y ahí pues comían. Bueno, pues esto es más o menos cómo sería una casa romana. Os voy a dejar también un enlace para que veáis, pues no voy a poner más vídeos, que si no se va a hacer esto muy largo, para que veáis también cómo es una casa romana. Bueno, vamos a seguir y continuamos un poquito más con el vestido romano. Os digo que el vestido romano está basado en los trajes que usaban los griegos, ¿vale? Los hombres, que lo tenéis aquí, pues eran unas vestimentas más simples, eran túnicas hasta las rodillas con mangas cortas y ceñidas a la cintura. Los ciudadanos ricos llevaban también una toga encima de la túnica y se calzaban con sandalias de piel. Las sandalias solo se utilizaban para salir fuera, en casa iban descalzos. No solían tener nada más que un par de sandalias, entonces pues para no gastarlas en la calle, pues en casa iban descalzos y estas se servían nada más que para salir a la calle. Las mujeres pues utilizaban una túnica hasta los pies llamada estola, ceñidas con un cinturón, y sobre la estola usaban un chal para cubrir los hombros y además también llevaban velo en la cabeza, iban bastante bien cubiertas. ¿Qué más cosas? He puesto aquí el vestido del ejército romano. La legión llevaba unos calzones de lana que se llamaba y una túnica una túnica corta. Y aquí os he puesto el vestido del César, que era una armadura rígida y además se le coronaba con una corona de laurel, ¿vale? No son las típicas coronas que vemos de los reyes. Bueno, y esto ya por último, la vida de un niño romano. Yo os voy a contar, esto está en el libro, esta diapositiva está sacada del libro, y aquí pues vais a ver cómo eran los juguetes de los niños romanos. Bueno, los niños romanos cuando nacían, una cosa muy curiosa es que aunque nacían, muchos de ellos nacían sanos, cuando nacía el padre,
se dejaba al niño en el patio y el padre, si cogía al niño y le paseaba por toda la casa, quería decir que aceptaba al niño. Si no le cogía, pues porque el niño tuviese algún defecto, pues porque no le aceptase por cualquier circunstancia, pues ese niño no le aceptaba al padre, no le reconocía y solían dejarlos pues a las puertas de los templos donde vivían allí toda su vida o donde al final les adoptaba alguna familia. La vida de los niños era fácil, no tenían ningún derecho. Los que eran ricos, evidentemente, pues lo pasaban mejor, los que eran pobres, pues no. En las familias de los patricios, cuando unos esclavos tenían niños, recordad que os he dicho que pues también son esclavos y también son propiedad del amo. No se distinguía a los niños, jugaban todos juntos, esclavos y nobles, jugaban todos juntos. Cuando ya se hacían adultos era donde se veía la diferencia, ¿vale? ¿Qué más cosas? Los niños iban a la escuela. Las niñas, los niños eran escuelas mixtas de niños y niñas. Iban hasta los 12 años las niñas y los niños solían ir hasta los 14 años. Lo que pasa es que algunas nobles, algunas niñas nobles, seguían estudiando en casa pues hasta los 14 años más o menos y los niños pues hasta los 16, 18 donde ya se decidía su futuro, qué querían ser de mayores. Más cosas, ¿a qué jugaban? Pues sobre todo jugaban con juegos de madera, jugaban a las canicas, jugaban a las damas, jugaban con una cosa que se llama taba, que es de los animales, que es un huesecillo de los animales, jugaban al escondite. De pequeños también tenían sonajeros hechos de arcilla, muchas cosas, también tenían muñecas de trapo, muchas cosas que podían utilizar. Bueno, pues hasta aquí la tercera parte de nuestro vídeo sobre los romanos. Espero que os haya gustado y que me enviéis algún comentario o alguna duda al siguiente correo. Hasta el siguiente vídeo.